¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Hoy, al analizar a fondo nuestra pila de documentos, notas históricas y toda esta exégesis bíblica que tenemos sobre la mesa, vamos a ver cómo un texto de resistencia del primer siglo logró unir estas dos ideas tan opuestas. Estamos hablando del clímax del libro del Apocalipsis. Un texto fascinante, sin duda. Sí. Y para quienes nos escuchan, piensen en esto como estar sentados en el cine viendo los últimos 15 minutos de una saga épica monumental. Ya saben, esa clase de película donde todas las tramas, los conflictos políticos, las batallas cósmicas, todo colisiona en una sola escena final. La tensión es palpable en esa parte del texto. Es altísima, y hoy vamos a poner la lupa sobre ese gran final, específicamente los versículos 15 al 17 del capítulo 22, para entender una paradoja increíble sobre la condición humana. Así que bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Para arrancar, estoy segura de que es vital entender dónde estamos parados históricamente antes de entrar de lleno al texto, porque esto no se escribió en el vacío. Definitivamente no. Y, ese es el primer gran mito que nuestras fuentes históricas se encargan de desmentir de inmediato. A menudo la gente piensa en el Apocalipsis como un escrito puramente místico. No. Claro, como el producto de unas alucinaciones extrañas en una isla desierta. Exacto, sí. Pero el consenso en el análisis del primer siglo nos ubica más o menos alrededor del año 95 después de Cristo. Esto es durante el reinado del emperador romano Domiciano. Y las fuentes son claras en que este no fue un periodo para nada pacífico. Para nada. Fue una época de persecución sistemática, muy brutal. Estamos hablando de literatura de resistencia en su estado más puro. Es un mensaje subversivo dirigido a comunidades muy marginadas que enfrentaban una opresión extrema, gente que veía a sus amigos ser ejecutados o exiliados. O sea, personas que necesitaban desesperadamente saber hacia dónde se dirigía la historia, ¿no? Sentir que había un propósito. Exactamente. Y es precisamente en ese contexto tan oscuro, de tanta opresión, donde el texto presenta esta imagen de resolución final. Las fuentes hablan de la Nueva Jerusalén, ¿sí?, que el documento plantea como esta ciudad que representa, digamos, la comunión perfecta y restaurada con lo divino. Pero lo que me resultó impactante en el análisis de las fuentes no es tanto la descripción de lo hermosa que es la ciudad, sino quienes no entran. Exacto. Es esa línea divisoria implacable que el texto traza sobre quienes se quedan afuera. Hay un concepto de exclusión definitiva que, siendo honesta, resulta bastante chocante a primera vista. Y el lenguaje que usa no ayuda a suavizarlo. Para nada. A ver, la primera palabra que el texto usa para describir a los que no entran es los perros. Y claro, para nuestra mente moderna esto no tiene mucho sentido. Uno piensa en un perro y se imagina un labrador retriever durmiendo en el sofá de la casa. Sí, una mascota tierna. Pero me llamó mucho la atención en los documentos que el significado original era completamente distinto, ¿verdad? Totalmente opuesto. En el mundo greco-romano y en la cultura judía de esa época, el término griego que usan ahí, oikines, no tenía absolutamente ninguna connotación de mascota entrañable. Nada de perritos falderos. Nada. Los perros eran animales callejeros, salvajes, eran carroñeros que merodeaban por los basureros de las ciudades, portaban enfermedades, atacaban en jauría. ¡Wow! Eran el símbolo por excelencia de lo impuro y lo peligroso. Así que, cuando el texto utiliza esta palabra, está empleando una metáfora muy agresiva y, sobre todo, muy deliberada. O sea, que es como un término paraguas, ¿no? Para hablar de una degradación moral muy profunda. Exacto. Se refiere a aquellos que han asimilado por completo la toxicidad y la corrupción del sistema imperial que los rodea. Son los que se alimentan de la basura del imperio, por decirlo de alguna manera. Y el documento no se queda solo en esa metáfora general de los perros. Inmediatamente después, lanza un catálogo de prácticas muy específicas. ¿La lista de vicios? Sí. Y lo que me parece revelador de las fuentes es que esto no es una simple lista de pecados genéricos. Parece ser una radiografía exacta de la economía y la estructura de poder de Roma. Es una disección política y moral totalmente. A ver, por ejemplo, menciona a los pharmakoi, que solemos traducir como hechiceros, pero el análisis lingüístico que tenemos aquí muestra que esta palabra, que es de donde deriva nuestra palabra farmacia, implicaba algo mucho más oscuro. Sí, en ese entonces implicaba el uso de drogas, venenos o pociones, pero no con fines médicos. Claro, era para manipular voluntades, alterar mentes o ejercer poder sobre otros. Y luego menciona a los pornoi, referenciando la inmoralidad sexual. Exacto. Pero las notas exegéticas aclaran que en el contexto del imperio, esto a menudo estaba ligado a dinámicas de dominación, abuso de poder y explotación de los más vulnerables. No era solo una cuestión de puritanismo moral individual. Totalmente. Es una crítica sistémica. Y eso yo creo que se hace aún más evidente con el siguiente grupo que menciona la lista, los phonics.
los asesinos. Que representan el desprecio total por el valor de la vida humana. Algo muy común en la maquinaria bélica y también en la de entretenimiento de Roma. Pensemos en los coliseos. Claro, el espectáculo de la muerte. Pero fíjate que el punto culminante de esta lista, y quizá es más peligroso desde el punto de vista político de esa época, es la mención de los eidolatrae, los idólatras. Porque en el Imperio Romano, la idolatría no se trataba simplemente de tener una estatuita de madera en el patio de tu casa y rezarle. No, para nada. Era la base misma de la economía y la política. O sea, rendir culto al emperador, quemar incienso frente a su imagen y declararlo una deidad era una obligación cívica. Era la forma de demostrar lealtad absoluta al Estado. Exactamente. Era básicamente tu pasaporte para poder operar en la sociedad. Leía en las fuentes que si no participabas en los festivales de los dioses patronos o en este culto imperial, te quedabas fuera de los gremios comerciales. Te cancelaban económicamente, literalmente. No podías comprar ni vender. Y de paso te convertías en un enemigo del Estado. O sea que, para los primeros lectores de este texto, rechazar la idolatría era casi firmar su propia sentencia de muerte, o al menos su ruina económica. Absolutamente. Y fíjate cómo cierra la lista, con una frase que agrupa todo esto. Dice que afuera se quedan todos los que aman y practican la mentira. Esa parte me pareció clave. Las reflexiones teológicas de nuestras fuentes hacen muchísimo énfasis en esa palabra, aman. ¿Sí? Porque no es accidental. Claro. No se describe a alguien que tropezó un día o que dijo una mentira blanca para salir de un apuro por miedo. El texto argumenta que se trata de una elección existencial. Es una persona cuyo estilo de vida completo está construido sobre la falsedad, la manipulación y todas estas narrativas de poder del imperio. Están rechazando conscientemente la verdad. Porque la verdad expone su estilo de vida. Exacto. Pero, a ver, déjame hacer de abogado del diablo por un momento, porque aquí tengo que cuestionar algo de lo que estamos analizando. Adelante, dime. Al leer esto en las fuentes, la lista suena increíblemente punitiva y muy excluyente. Si el núcleo del mensaje general de estos textos históricos suele presentarse como una narrativa de redención y amor infinito, ¿no resulta súper contradictorio tener este muro impenetrable al final de la historia? Entiendo perfecto por qué lo dices. O sea, si pensamos en una analogía, esto suena como tener a un guardia de seguridad enorme en la puerta de un club nocturno muy exclusivo. Un tipo cruzado de brazos diciendo, tú tienes el estatus, pasas. Tú no, te quedas fuera. Ya, claro. Da la impresión de que es una deidad apartando a las personas arbitrariamente simplemente porque no cumplieron con un estándar de comportamiento imposible. Entonces, ¿cómo manejan las fuentes teológicas esta aparente contradicción? Bueno, lo fascinante aquí es que las fuentes teológicas abordan esa misma incomodidad que tú sientes y la resuelven cambiando por completo la perspectiva sobre lo que realmente está haciendo ese guardia en la puerta que mencionas. A ver. El análisis argumenta que la exclusión no es un capricho punitivo, no es una revancha divina de me caíste mal, te quedas fuera. Parte de un principio lógico dentro de la propia narrativa de la historia. ¿Cómo así? La santidad absoluta requiere, por pura definición, la ausencia total de corrupción. O sea, si esta Nueva Jerusalén se describe como un estado de existencia donde ya no hay llanto, ni muerte, ni opresión, ni injusticia, lógicamente no puede albergar absolutamente nada que cause llanto, muerte o injusticia. Si se permitiera la entrada de la manipulación, los engaños o el poder abusivo de los fármacos o los asesinos, la ciudad dejaría de ser un refugio. Claro, porque se contaminaría desde adentro y volvería a ser exactamente igual al Imperio Romano del que están tratando de escapar. Precisamente. Por eso, el texto sugiere que el estar fuera es simplemente la confirmación final de lo que esas personas ya eligieron en vida. Ya veo. Dios, según esta exégesis, simplemente respeta la voluntad humana hasta sus últimas consecuencias. Estas personas prefirieron el engaño, amaron el sistema de explotación, eligieron la mentira. Y no se puede forzar a alguien a habitar en la luz y en la verdad si ha decidido, digamos, en lo más profundo de su ser, amar la oscuridad. Exacto. La puerta no se cierra desde dentro para dejarlos fuera arbitrariamente. Las fuentes argumentan que ellos mismos deciden no entrar porque detestan la luz que expone todas sus mentiras. ¡Wow! Eso cambia drásticamente la forma de leerlo. Es básicamente autoexclusión. Así es. Pero claro, si las consecuencias de elegir la mentira son así de definitivas y la línea divisoria es tan, pero tan estricta, la pregunta inmediata que debieron hacerse los críticos y los primeros lectores en el siglo I es, ¿con qué autoridad se dicta esta sentencia cósmica? Claro, ¿quién decide qué es la verdad? Exacto. ¿Quién tiene la legitimidad para establecer ese estándar absoluto de verdad? Y eso nos lleva a la forma en que el texto rompe sus propias reglas narrativas en el siguiente paso. Exactamente. Hay un giro literario y teológico enorme ahí en el versículo 16. A ver, cuéntanos. Durante todo el documento del Apocalipsis hemos estado leyendo la narración en tercera persona de las visiones que tiene Juan, ¿verdad? Pero de repente, quien habla interrumpe y dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Es una declaración súper directa. Es la primera persona. Sí, y en la literatura antigua esto funcionaba como un sello de autenticidad indiscutible.
es la firma personal. Y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, leyendo esto, pensaba en una analogía. Es como cuando estás leyendo una novela inmensa, llena de metáforas oscuras y tramas complicadísimas, y de repente, en la última página, Sí. el propio autor rompe la cuarta pared, mira directamente al lector y estampa su firma en el papel. Es una manera literaria de decir: atención a todos, esto es el canon oficial. Esto no es una alucinación producto del estrés o del exilio del narrador, yo mismo lo respaldo. Me encanta esa analogía. Es exactamente lo que está pasando. Pero lo que me parece más brillante del análisis de las fuentes es cómo desglosan los títulos que Jesús usa para describirse a sí mismo inmediatamente después de firmar. Hay una paradoja tremenda ahí. Sí, la de David. Exacto. Él declara: yo soy la raíz y el linaje de David. A ver, biológicamente hablando y pura lógica humana, esto es imposible. Totalmente imposible. O eres la raíz de donde nace el árbol, o eres la rama que desciende de él. No puede ser el tatarabuelo y el bisnieto de la misma persona al mismo tiempo. Claro, es una aparente contradicción lógica, pero encierra una teología profundísima. Las fuentes señalan que esta paradoja cristológica está diseñada específicamente para abarcar dos extremos inmensos. Al denominarse la raíz de David, el texto está argumentando su preexistencia eterna y su divinidad. O sea, él es el origen, la fuente creadora de la que brotó toda la monarquía de Israel. Antes de que David existiera. Exacto. Pero al mismo tiempo, al llamarse linaje o descendiente, está reafirmando su humanidad concreta y su legitimidad histórica como el heredero legal y físico de las promesas que se le hicieron a David. Es una forma bellísima de unir el poder cósmico insondable e inalcanzable con la historia humana que podemos tocar y palpar. Y fíjate que no se detiene solo en la genealogía judía. Luego añade un título que tiene una resonancia casi poética, pero que en realidad esconde una bomba política gigante. La estrella de la mañana. Esa misma. Se autodenomina la estrella brillante de la mañana. En el griego original, Oaster, Jolampros o Proinos. Y el análisis histórico detalla que esto es una clarísima referencia a Venus, el lucero del alba. Claro, todos hemos visto ese fenómeno astronómico alguna vez. Es ese astro increíblemente brillante que aparece en el cielo nocturno precisamente en el momento en que la oscuridad es más profunda, más fría y más asfixiante. Justo antes de que salga el sol. ¿Sí? Funciona como un anuncio cósmico innegable de que, sin importar cuán terrible o larga sea la noche, el día es inminente y la luz ya venció. Exacto. Ahora, si conectamos esto con el panorama general del Imperio Romano que discutimos al principio, entenderemos por qué esto era tan peligroso de escribir y de leer en público. Porque chocaba con el discurso de Roma. Chocaba de frente. Roma tenía una maquinaria de propaganda monumental. La narrativa oficial del imperio, que estaba respaldada por las monedas que usaban, las estatuas en las plazas, los edictos, todo establecía que el emperador, y específicamente la dinastía Flavia en el caso de Domiciano, era el portador de la luz. ¡Wow! El emperador se presentaba a sí mismo como la estrella guía del mundo civilizado, el salvador que garantizaba la famosa Pax Romana. O sea, era el garante absoluto del orden universal. Si el emperador caía en la luz del mundo. Exacto. Entonces, cuando este documento de comunidades cristianas perseguidas y marginadas afirma que un carpintero de Galilea, que para colmo fue ejecutado por el propio imperio como un criminal de Estado, afirma que él es en realidad la verdadera y única estrella de la mañana, a ver, ¿eso es una declaración de guerra ideológica frontal? Es rebelión pura. Está diciendo a los lectores, el imperio que los oprime, que los exilia y los mata, no es la luz, es la oscuridad más profunda de la noche. Y este sistema romano está a punto de terminar, porque la verdadera estrella ya apareció. ¡Qué fuerte! Reclamar ese título era un acto de traición mayúscula frente a Roma. Lo era. Es Jesús desmantelando toda la narrativa de poder del imperio y reclamando el señorío absoluto sobre la historia humana. Es una reclamación de autoridad total, absoluta y definitiva. Y esto, a mi parecer, es lo que hace que la siguiente transición del documento sea tan impactante. Sí, el cambio de tono. Porque la historia humana nos ha enseñado una y otra vez que cuando una figura adquiere autoridad absoluta y poder total, invariablemente lo usa para fortificar sus palacios, levantar muros más altos y emitir juicios implacables contra sus enemigos. La autoridad humana se consolida cerrando puertas. Así funcionan los imperios. Siempre. Y ya vimos en el versículo 15 que el texto establece una frontera clarísima de santidad. Sin embargo, asombrosamente, aquí en el versículo 17, el texto hace exactamente lo contrario. Sí. Pasa de establecer la máxima autoridad cósmica de la que hablábamos a lanzar la invitación más vulnerable, abierta y universal posible. El contraste es brutal. Es uno de los giros más hermosos y más analizados en todas nuestras fuentes. Después de esa declaración de autoridad total, el texto dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. O sea, pasamos de lo que parecía ser la Corte Suprema de Justicia más estricta del universo a un manantial público con las puertas abiertas de par en par. Exactamente. Analicemos la mecánica de esta invitación, porque las fuentes destacan cosas muy interesantes. Empieza con el espíritu y la esposa.
Las notas históricas nos indican que la esposa es la metáfora constante en estos textos, o sea, la iglesia. Y lo que las fuentes resaltan es que esta comunidad no está retratada como un grupo pasivo escondido en un búnker esperando que el mundo romano arda en llamas. Para nada, hay una sinergia muy activa. Están coinvitando junto con la fuerza divina, junto con el espíritu. Pero luego la dinámica de la invitación se expande aún más. Dice que todo el que oye también debe decir ven. Es como una reacción en cadena. Es viral. Exacto. Y la forma en que los analistas describen esto rompe por completo con la idea humana de merecimiento. Imaginen esto, en una sociedad donde el agua pura cotiza en la bolsa de valores, donde el agua define tu estatus social y solo los millonarios o los que se consideran puros pueden costearla, de repente alguien descubre un oasis inagotable y en lugar de privatizarlo o cobrar entrada en la puerta, simplemente quita todas las cercas y le dice a todo el que pasa por la calle, oye, avísale al de al lado que aquí hay agua y no cuesta nada. ¡Qué buena metáfora! Captura perfectamente la intención radical del texto. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Bueno, fíjate en cuál es el único requisito para acercarse a ese oasis. El texto no dice, vengan los que tienen un historial moral impecable, ni vengan los que pasaron un examen teológico súper complejo. Ni siquiera dice, vengan los que lograron no contaminarse nunca con el imperio. Exacto. El único, el absolutamente indispensable requisito es los que tengan sed. La sed. Sí, el análisis exegético de los documentos profundiza muchísimo en este concepto de la sed. Y no es una simple necesidad física, obviamente. Representa la necesidad existencial humana primordial. Ese vacío. Es el reconocimiento de un vacío profundo. Es una deshidratación del alma que absolutamente nada en el sistema de poder, de riqueza o de entretenimiento del Imperio de Roma puede saciar. Y a eso se suma una palabra clave en griego que escandalizaba a la sociedad antigua de ese entonces, dorean. Que significa gratuitamente. Exacto, sin costo, como un regalo absoluto. Pero a ver, ¿cómo concilian las fuentes teológicas esta tensión? Porque por un lado, hace 2 minutos, hablábamos de la severidad implacable de los que quedan excluidos por amar la mentira. Sí, los perros, los hechiceros. Y apenas un parpadeo después, en el mismo texto, tenemos esta oferta escandalosamente gratuita para todo aquel que quiera. Parecen 2 religiones distintas operando en la misma página. Esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo entendemos la gracia divina frente a la economía humana. A lo largo de todo el libro del Apocalipsis, las fuentes notan una crítica constante a lo que el texto llama la economía de Babilonia. Que representa al imperio, ¿no? Claro, ese es un sistema transaccional donde absolutamente todo tiene una etiqueta de precio. El poder se compra, el estatus se gana con favores, e incluso las vidas humanas se comercian como mercancía. Y el problema es que, instintivamente, los seres humanos aplicamos esa misma economía transaccional a la espiritualidad. O sea, creemos que si hacemos suficientes cosas buenas o donamos suficiente, compramos nuestro boleto de entrada a lo divino. Exacto, el mérito propio. La idea de que tengo que ser digno, de que tengo que ganar suficientes puntos para recibir algo. Pero las fuentes teológicas argumentan que la economía de esta nueva Jerusalén funciona bajo un paradigma diametralmente opuesto a Babilonia, la economía de la gracia. En este nuevo sistema, la sed es el gran igualador humano. ¡Qué interesante! La sed destruye por completo el orgullo espiritual. Según estos análisis, absolutamente nadie es digno de entrar por sus propios méritos, porque el estándar de santidad perfecta es sencillamente imposible de alcanzar para cualquier ser humano. Entonces, la exclusión de la que hablábamos al principio, el muro y los perros, no es para aquellos que fallaron en ser perfectos. Para nada. Es para quienes son demasiado orgullosos para admitir que están desesperadamente sedientos. Prefieren seguir aferrados a las ilusiones de control, a las mentiras que ellos mismos se cuentan y a las promesas vacías del imperio. Sí. Antes que postrarse en el piso y admitir que necesitan ayuda. O sea, no se les niegue el agua arbitrariamente. Es que no la quieren beber porque están ciegamente convencidos de que no tienen sed. Exacto. Y ese es el corazón del mensaje que las fuentes extraen hoy. El libro del Apocalipsis, que a menudo en la cultura popular está tan asociado con destrucción, meteoritos y terror cósmico. Sí, el fin del mundo al estilo Hollywood. Exacto. En realidad, cierra su inmensa y súper compleja revelación no con un portazo en la cara de la humanidad, sino con una puerta abierta. Nos deja con la certeza de que no estamos definidos por nuestro valor transaccional en el mercado de Babilonia, ni por nuestro historial de fracasos, sino por nuestra disposición a recibir gracia. ¡Wow! El texto propone que esa estrella de la mañana sigue brillando para indicar que, sin importar la podredumbre política, la injusticia o la oscuridad del entorno en cualquier siglo que vivamos, hay un refugio real y totalmente disponible. Es una conclusión que realmente trasciende todo este debate teológico e histórico del primer siglo, y creo que aterriza de lleno en la psicología humana universal. Totalmente de acuerdo. O sea, todos vivimos de alguna manera en esa tensión constante que plantea el texto. Por un lado está la tentación gigantesca de construir nuestras vidas sobre ilusiones, ¿no? Persiguiendo estatus, manipulando narrativas en el trabajo o en la vida personal, amando un poco la mentira para sentir que tenemos el control de las cosas. Porque da una falsa sensación de seguridad.
Claro. Y por otro lado está la realidad de este ofrecimiento tan radical, recordándonos que siempre hay un camino de regreso si nos despojamos del ego. Si reconocemos la sed. Exacto. Pero asimilando todo el material de las fuentes sobre este único requisito fundamental de tener sed, me quedo con una reflexión final que creo que es bastante provocadora para quienes nos escuchan hoy. A ver, ponla sobre la mesa. Si según estos textos antiguos, el acceso a la verdad, a la restauración y a esa famosa agua de la vida depende exclusivamente de nuestra capacidad de sentir y reconocer esa sed existencial, ¿en qué posición nos deja eso en el mundo moderno? Es una gran pregunta. Porque vivimos inmersos en una sociedad hiperconectada que parece diseñada específicamente para mantenernos constante, pero artificialmente hidratados. Estamos bajo un bombardeo incesante de distracciones, entretenimiento efímero, ciclos de noticias de 24 horas y la validación inmediata de las redes sociales. Es como si estuviéramos tomando permanentemente pequeños sorbitos de agua salada digital, ¿me explico? Sí. Que te calma un segundo, pero te deshidrata más. Exactamente. Nos adormece un poco la garganta, nos da una falsa sensación de saciedad en el momento, pero en el fondo nos deja más vacíos. Y la pregunta que me surge es, si estamos tan anestesiados por esta agua salada digital, ¿será posible que como humanidad estemos olvidando cómo se siente la verdadera sed existencial? Es muy probable. Y si perdemos la capacidad de identificar ese vacío profundo dentro de nosotros, ¿seremos capaces de escuchar la invitación cuando nos digan ven? Nos deja mucho que pensar. Volviendo a nuestra analogía de la sala de cine con la que empezamos. La pantalla ya se fue a negro, los créditos terminaron de rodar y las luces se encendieron. Pero la puerta, al fondo de la sala, sigue abierta de par en par. Solo tenemos que preguntarnos, en medio de tanto ruido, si realmente sabemos cuánta sed tenemos. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.